Buenos días, hermanos. Es un privilegio estar aquí. Gracias a Dios por la oportunidad que se me ha dado de poder estar aquí, de compartir de su palabra. Gracias al pastor Jesús y al pastor Jorge por invitarme en esta hora. Y antes de empezar y antes de dar comienzo a la predicación, quisiera tomar un tiempo de oración. Quisiera poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea obrando en esta hora. Acompáñeme a orar en este momento. Padre, gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia ha sido hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Señor, y a pesar de que han sido situaciones difíciles y a pesar de que estamos viviendo un tiempo difícil como iglesia, como familia, como población, Señor, sabemos que tú tienes el control de todo y sabemos, Señor, que tú estás obrando, aunque nosotros no podemos ver. Señor, toma nuestras vidas, sé tú usando la vida de tu siervo para entregar la palabra que quieres que se hable. Prepara los corazones, Señor, para poder recibirla. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Y en la semana, en lo que, cuando le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué es lo que quieres que hable? ¿Qué es lo que quieres que diga tu pueblo? Y había algo que incomodaba mi corazón, que me hacía, que me picaba, y era el hecho de ser cristiano. Y me hacía la pregunta, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué me llamo cristiano? Me preguntan en la escuela, cuando estaba en la universidad, hace 2 semanas creo que fueron los de el INEGI a hacer el censo. Me preguntaron, ¿es alguna denominación? Le dije, sí, soy cristiano. Y lo anotan ellos, pero ¿por qué? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué me llamo cristiano? ¿Sabe? Y en Hechos capítulo 11, versículo 26, es la primera vez que se menciona la palabra cristiano en la Biblia. Se lo quiero leer, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristiano es un término que se ha usado ya tiene un rato, pero quisiera que te preguntaras por qué tú eres cristiano, por qué te llamas cristiano. Y antes de esto, antes de seguir, tú sigue pensando en la pregunta, pero vamos a proseguir con la historia de los primeros cristianos. ¿Cómo empezaron? Su estilo de vida en el primer siglo era difícil. Fueron unos rebeldes porque el Imperio Romano tenía mucho auge en ese tiempo, y el César tenía mucho poder, y de tal manera que era adorado. Entonces los primeros cristianos dijeron: no podemos adorar al César porque adoramos a Jesús. Entonces eso los llevó a ser perseguidos, algunos los llevó a la muerte, y a través de ese tiempo para acá es cuando se empieza a usar el término cristianos, en los que creen en Jesús, en los que dan su vida por Jesús. Y si vemos Hechos, nos empezamos a ver cómo en el primer capítulo de Hechos nos empieza hablando de la promesa que dijo Jesús, que iban a dar su Espíritu Santo, que estaría con nosotros. Y luego vemos cómo nos redacta cuando Jesús asciende al cielo. Y en el capítulo 2 vemos ya cuando viene el Espíritu Santo sobre sus vidas, ya cuando la promesa de Jesús había llegado, y llega el Espíritu Santo sobre sus vidas, y a través de ahí ocurre un cambio en la gente, ocurre un cambio en los creyentes, en los que creían en Jesús. A través de ese capítulo vemos cómo hay milagros, hay señales, hay gente que cura y que sana enfermos. O sea, y a través de eso, de ese capítulo en adelante, vemos que los discípulos tenían poder, y vemos cómo hacían lo mismo que hacía Jesús con las otras personas. Pero a ese mismo tiempo también eran perseguidos, también algunos morían por el evangelio, por lo que ellos creían. En el capítulo 7 nos redacta la muerte de Esteban. Nosotros conocemos a Esteban, y me causa mucho sentimiento la vida de Esteban, la pasión que tenía, el amor por el evangelio.
Dice Hechos capítulo 7, versículo 59 y 60. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Hermanos, es increíble ver cómo un hombre murió predicando la palabra. Y bueno, yo creo, y mi papá está aquí, mi papá lo sabe, o sea, siempre que leo la Biblia y veo los hombres que están escritos en la Biblia, es: wow, yo quisiera ser como él, yo quisiera tener la pasión que tenía él, yo quisiera tener la fe que tenía él, ¿sabes? O sea, y es algo que me inspira, es algo que dice: yo quiero ser así, yo quiero tener esa pasión, yo quiero hacer eso. Y en el capítulo 8 en adelante vemos cómo Saulo persigue a los cristianos y los cristianos seguían muriendo por el evangelio. A lo que los puntos que quisiera tomar ahorita no es tanto qué te hace una persona cristiana, sino qué no te hace un cristiano. En Monterrey, cuando estuve en el campo pastoral, estuvimos con unas personas compartiéndoles. Íbamos a visitarlas cada fin de semana. Cada fin de semana estábamos ahí en su casa, con su familia, presentábamos un estudio bíblico. Y hubo un momento donde preguntábamos a las familias: bueno, ¿y se considera usted una persona cristiana? Y les presentamos el material de evangelismo explosivo y les preguntamos: si tú murieras esta noche, ¿creerías e irías al cielo? Y dijo una persona, respondió: sí, yo sí iría, porque yo voy a misa todos los domingos, yo siempre estoy ahí puntual. Y nos damos cuenta cómo a través de los tiempos hemos confundido este término, hemos confundido el ser cristiano con congregarnos en algún lugar. Es bueno congregarse. De hecho, en Hebreos 10 nos dice: no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre, en Hebreos 10:25, y dice: bueno, o sea, yo me congrego y eso es bueno, sí, pero congregarse no te hace ser cristiano. Congregarse en la iglesia no es algo que te hace ser cristiano, ¿sabe? Y platicando con esta señora, le dijimos: pero es que, y le explicamos en la palabra y le enseñamos que ir a un templo no era razón para ser cristiano, no era razón para ser salvo. Y gracias a Dios nos permitió compartir el evangelio, nos permitió explicarle sobre la gracia, sobre Jesús, sobre el perdón. Y esa señora, ahorita pues ya no pudimos seguir visitándola por la contingencia, pero seguimos en contacto con ella y seguimos mandándole mensajes, mandándole devocionales, y es increíble la obra que Dios ha hecho en su vida. Pero congregarte no te hace una persona cristiana. El otro punto que no te hace una persona cristiana es no ser una persona intachable. Creemos que a veces una persona cristiana es una persona que no tiene errores, una persona que no falla, una persona que no tiene debilidades, y no es así. No es así. Una persona cristiana tiene errores y falla como cualquier otra persona, y por eso amo la Biblia, porque hay demasiados ejemplos de gente que falló y gente que aún con Cristo falló y volvió a obedecer a lo que Dios tenía para su vida. Quisiera que me acompañara a Romanos capítulo 7, versículo 15 al 17. Y aquí dice Pablo, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
Y si lo que no quiero esto hago, aprueba que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y vemos cómo Pablo nos escribe acerca de que él quiere hacer lo bueno, él quiere servir a Dios y quiere tener una vida intachable, pero constantemente ve que a veces fallaba, ve que a veces no tenía lo suficiente para ser una persona intachable. Y muchas ocasiones podemos pensar que porque le fallamos a Dios o porque no somos perfectos, no somos unos buenos cristianos. Sabes, el cristianismo no se basa en si fallas o no fallas, porque eventualmente vamos a fallar, eventualmente vamos a meter la pata, eventualmente vamos a hacer algo incorrecto, pero gracias a Dios que mandó a su Hijo Jesucristo, porque por medio de Él tenemos perdón. Y adelante Pablo, en el versículo 24 y 25 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias a Dios por la vida de nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él podemos tener perdón y seguir adelante en esta vida que tenemos. Y un último punto que quiero tocar de qué es lo que no te hace ser una persona cristiana es ser una persona que da, que diezma o que ofrenda. Muchas veces pensamos que al dar, al ofrendar, al diezmar, estamos haciendo algo por Dios y estamos haciendo las cosas bien. Y no quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo. Es bueno diezmar, es bueno dar, es bueno ayudar a la gente, pero la palabra lo dice, no es por obras, no es por lo que hagamos que es que somos cristianos, es que somos salvos, es por Jesús y nada más por eso. Si me acompañan a Isaías capítulo 1, el pueblo estaba alejado de Dios, el pueblo había vuelto a alejarse de Dios, había estado haciendo lo que quería, y Dios le da palabra al profeta Isaías. Y quiero hacer énfasis en el capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: no me traigas más vanas ofrendas, el incienso que me es abominación. Luna nueva y día de reposo es convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. El versículo 14 dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y el 15 termina diciendo: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo había llegado a un punto en el que hacían sacrificios, hacían la ofrenda y le entregaban todo a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Daban y hacían lo que Dios había pedido en algún momento, pero lo hacían como algo sin importancia, algo como ya lo tengo que hacer, ahora es costumbre, pero estaban alejados de Dios. 1 Corintios 13:3 dice, lo voy a buscar, dice: pero si yo, permítame, pero si yo vendiera todo lo que tengo y lo diera a los pobres, de nada sirve si no tengo amor. No importa lo que haremos, no importa lo que hagamos, eso no te hace una persona cristiana. Y quiero terminar con lo que sí te hace una persona cristiana.
nos llamamos cristianos por haber tenido un encuentro con Dios. Eso es lo que te hace una persona cristiana. Y en Hechos 9 nos remarca la historia de cómo Dios tocó la vida de Pablo y tuvo un encuentro con Pablo. Y dice el versículo 9, versículo 4 al 6, en esa sección nos dice cómo fue el encuentro de Pablo con Jesús. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo perseguía cristianos. Después tuvo un encuentro con Dios y si vemos el versículo 20 al 22, vemos a un Saulo completamente diferente. Vemos a un Saulo predicando el evangelio. Y permítame leerlo. Dice: en la segunda, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? Y a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá para llevarlos presos ante los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y tenemos el ejemplo de los discípulos cuando Jesús los llama y dice: dejándolo todo, le siguieron. Lo que define a un cristiano es un encuentro con Jesús. Ahora, puede que ya hayamos tenido un encuentro con Jesús, puede que hace tiempo ya tuvimos un encuentro con Jesús y creímos en Él, pero nos hemos enfriado. Esto tal vez no se lo he comentado a mi papá, pero cuando yo estaba en secundaria, yo me avergonzaba de ser hijo de pastor. Yo quería ser un niño normal. Yo quería ser un niño que jugaba videojuegos, porque en mi casa no tenía Xbox. Yo quería jugar ese videojuego que todos jugaban, que se llamaba Call of Duty, y mi papá nunca me dejaba porque era de pistolas. Mi familia era entregada a la iglesia y yo amaba estar en la iglesia, pero me daba pena que mis amigos supieran que mi papá era pastor. ¿Por qué? Porque eran muy diferentes a las otras familias. Muchas veces, en ocasiones, no salíamos de vacaciones porque teníamos compromisos en la iglesia, porque teníamos ocupaciones en la iglesia. Y llegando de vacaciones, todos preguntaban: ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? Y todos decían a dónde habían ido. Y en ocasiones yo me tenía que quedar en Reynosa y con la familia y con la iglesia. Y hubo un tiempo donde me avergoncé de ser diferente. ¿Sabes? Un cristiano es una persona diferente. Después fui creciendo y Dios fue tratando en mi vida y yo creo que hasta el día de hoy no me avergüenzo ya de lo que me ha dado, de mi familia, de mi llamado. Pero perdí mucho tiempo deseando otra familia, deseando ser diferente, ser normal, cuando Dios me llamó a mucho más. ¿Sabes? No hemos sido llamados a ser normal. Hemos sido llamados a ser diferentes, a ir contracorriente. Y si me acompañas en tu Biblia, en 2 Corintios 10, del 3 al 6, Segunda de Corintios 10, versículos del 3 al 6, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El versículo 5 dice: derribando argumentos
y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. No podemos ser igual a los demás. No podemos decir que somos cristianos y venir a la iglesia y cuando salimos ser igual a todos los que están allá. Filipenses 1:6 dice: por cuanto el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el propósito de Dios para nuestras vidas siempre va a ser llevarnos a más con Él, a más en Él. A lo mejor no sé si te quiere de pastor, si te quiere de misionero, si quiere que te quedes en tu trabajo, no, eso no lo sé, pero estoy seguro de que no te quiere igual como estás ahorita. Con vergüenza digo que pasé 18 años o 17 años en mi vida en la iglesia siendo igual. Nunca le hablé a un amigo de Cristo, nunca fui radical en la escuela. Era igual que todos. No había una diferencia ¿sabes? Y cuando Dios me llama al seminario, cuando me llama al pastorado, digo, perdí demasiado tiempo. Cuando empecé a buscar más a Dios, cuando empecé a buscar lo que Él quería de mí, me di cuenta que había perdido demasiado tiempo en la iglesia, que llevaba toda mi vida en la iglesia y nunca fui diferente a los de afuera. A lo mejor sí era buen niño, a lo mejor sí obedecí a mis padres y había unas cosas diferentes, pero no marcaba una diferencia radical entre ser un hijo de Dios y no serlo. Y bueno, Dios me decía: nunca es tarde, aprovecha ahorita, búscame ahorita. Y vemos las noticias, vemos lo que está pasando y bueno, el mundo necesita de Dios. No necesita cultos, no necesita gente que diga que es cristiana. El mundo necesita gente que sea radical y que esté dispuesta a ser diferente en el trabajo, en la escuela, donde sea que estés. ¿Sabes? Es muy fácil decir, porque yo lo dije, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Es muy fácil decir Reynosa para Cristo y un avivamiento en Reynosa, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para? ¿Sabes? No es suficiente a veces solo con decir sí, quiero. Hay que dar más. No es suficiente decir sí, quiero que haya un avivamiento, sí quiero que Dios use mi vida. Es necesario morir a lo que nosotros queremos y dejar que Dios obre en. Ya para terminar, si me puedes acompañar a Gálatas 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Jesús murió en una cruz por ti y por mí. Vino y se entregó y nos dio el ejemplo de cómo tiene que ser un cristiano. Hermano que me estás viendo, no podemos seguir igual. No podemos seguir en la misma rutina de ir al trabajo, de regresar, de estar en la casa viendo muchas series. Tenemos que hacer cosas diferentes. Hace días en la célula, mi líder Sergio decía: a veces queremos los mejores puestos con Dios, queremos los lugares donde más nos ven, pero no estamos dispuestos a nosotros cambiar
y ser esta persona que es digna de llevar esa tarea, ¿sabes? Hay muchas cosas que tenemos que cambiar, sí. Hay muchas cosas que Dios va a seguir cambiando en nuestras vidas, sí. Pero tienes que dejarlo. Tenemos día a día tomar una decisión de seguirle a Él. Porque se te van a acabar las ganas. Puedes ver una predicación motivacional y puedes terminar bien motivado y decir, sí, yo quiero. Pero al día siguiente puede que no tengas ganas de buscar a Dios. Puede que no tengas ganas de orar. Puede que no tengas ganas de nada. Y vamos a necesitar el coraje para ser disciplinados. Dice la palabra que Él pone el querer por el hacer, por su buena voluntad. Si yo quiero ser diferente, si yo quiero que Jesús haga una diferencia en Reynosa, en tu ciudad, yo tengo que empezar a ser diferente. Hay gente que nos necesita, hay gente que está afuera con hambre, hay gente que está sufriendo demasiado por esta contingencia. No nos podemos quedar de brazos cruzados, actuando como si nada pasara. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de dejar de juzgar a la iglesia, dejar de jugar al cristianito que nada más vengo, me siento y ya. Es tiempo de ser radicales, es tiempo de ser diferentes. Y hablaba con un pastor y le digo, sí quiero ser diferente, sí quiero ser radical, sí quiero ser como cada uno de los hombres que están en la Biblia, pero no puedo. Un día leo y al día siguiente fallo y luego fallo y no puedo seguir. Y Dios me recordaba una y otra vez que no es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que Jorge tiene capacidad de hacer, porque en ese caso entonces no tendría caso que Jesús hubiera venido a morir por mí. El pastor me decía, agarra la gracia de Dios, bástate en eso. No se trata de ser perfecto, no se trata de no fallar, se trata de seguir adelante, venir a la iglesia, diezmar y ser bueno con la gente. Es una consecuencia de vivir con Cristo, de vivir día a día con Él. No es algo que hagamos para ser cristianos, eso viene en el paquete cuando buscamos a Dios, porque lo hacemos por amor, porque lo hacemos por Él, porque disfrutamos estar aquí con la familia de Cristo. Y quisiera que entonáramos este canto y que te comprometas. Es un canto que a lo mejor te sabes, a lo mejor no, espero que sí, pero no quiero que lo cantes. Quiero que analices la letra y puedas hacerlo como una oración en tu vida. Vamos a dejar el grupo alabanza y seguiremos orando.